Bienvenidos a mi canal Pedro Garau B. En este vídeo vamos a hacer un estudio de las características y los paralelos que hay entre el santuario, después la salida del pueblo de Israel hasta la tierra de Canaán, o sea, el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, y después el mensaje que nos da todo esto en el tiempo actual para nosotros. Pero antes vamos a hacer una oración para que Dios esté aquí con nosotros. Amado Padre y buen Dios, que moras en los cielos, depositamos toda nuestra confianza en ti, Señor, y queremos que tu Santo Espíritu, te pedimos que esté aquí, que nos guíe, que todo lo que digamos sea correcto a tu palabra, según el plan de redención, Señor. Guárdanos y protégenos, pues te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, el santuario terrenal, cuando entramos en el santuario terrenal, en el atrio exterior, hay el altar del sacrificio. Pero después vamos a la salida del pueblo de Israel de Egipto y lo primero que hace antes de salir es hacer un sacrificio del cordero, o sea, celebrar la Pascua y entonces depositar la fe en el mensaje que Dios les había dado con la sangre del cordero. O sea, ¿qué hicieron? Rociaron las puertas, los arcos de las puertas, con la sangre del cordero para que el ángel exterminador no pasase de largo y no hubiese ningún primogénito, que según la Biblia ningún primogénito del pueblo de Israel murió. ¿Por qué? Porque tuvieron fe en la sangre del cordero. En el santuario pasaba lo mismo. Entras en el atrio exterior y te encuentras con el altar del sacrificio. Entonces, todo el pueblo de Israel, a través del santuario, tenían que depositar toda la fe en los sacrificios del Cordero. Que el Cordero, como dice Juan el Bautista, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es depositar la fe en el sacrificio de Cristo. O sea, en el santuario cada día hacían esto, hacían los sacrificios en el altar del sacrificio. El pueblo de Israel, antes de salir, tuvo que depositar toda la fe en el sacrificio del Cordero, celebrar la Pascua. Nosotros, en estos momentos, lo primero que hacemos cuando conocemos la palabra de Dios es aceptar el sacrificio de Cristo. Aceptar la sangre de Cristo. Es lo primero. Después, ¿qué hacemos? El pueblo de Israel después salió de Egipto. ¿Y qué pasó? Y enseguida, según dice Éxodo, que la nube los protegía de día y de noche. De noche les daba calor y de día les daba sombra. Esto en el calendario, en el santuario, quiere decir que cuando nosotros aceptamos la sangre de Cristo, enseguida Dios ya nos considera parte suyos, empieza a darnos la protección. ¿Y dónde nos conduce? Pues vamos a verlo. En el santuario, después del altar del sacrificio había el lavacro. ¿El lavacro qué representa? Pues los sumos sacerdotes se tenían que limpiar para entrar en el lugar santo. Entonces el pueblo de Israel salió de Egipto, celebró la Pascua, la nube, que era Cristo, que representaba a Cristo, los protegió tanto de día como de noche. Y entonces, ¿qué pasó después? Pasaron el Mar Rojo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Primera de Corintios 10:2. Dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, el cruzar el Mar Rojo representa el bautismo. Y entonces en el santuario, el lavacro también representa el bautismo. Y en la vida cristiana, cuando nosotros aceptamos a Cristo, Cristo empieza a protegernos y nosotros después pasamos por el bautismo. Hacemos un pacto. ¿Qué es el bautismo? Es hacer un pacto con Dios. Nosotros no hacemos ningún pacto ni con la iglesia ni con personas humanas. Hacemos el mensaje, el pacto con Dios. ¿Por qué? Porque queremos ser parte de su pueblo. Y cruzamos el Mar Rojo, que es el bautismo, y llegamos al lugar
santo. O sea, acamparon al lado del Sinaí. ¿Qué pasó en el Sinaí? Dios les dio la ley. Bueno, les volvió a dar la ley de Dios que ellos habían olvidado. Entonces el cristiano, cuando después de bautizarse, empieza a estudiar con un poco más de profundidad a la palabra de Dios, que representa la mesa de los panes sin levadura, y representa después la palabra de Dios que Dios le da a través de Moisés al pueblo de Israel. Nosotros también nos da, en el santuario había la mesa de los panes sin levadura, había el candelabro de los 7 brazos, que representa el Espíritu Santo, y después el altar del incienso. Entonces, cuando el pueblo de Israel llegó, empezó a recibir la ley de Dios, empezó a recibir normas, decretos, estatutos. O sea, Dios le dio todo el conocimiento referente a todo. En la palabra de Dios hay normas para la educación del niño, normas para el matrimonio, normas para el campo, normas para la vestimenta, que hasta te dice cómo tienen que ser los tejidos para que no nos proporcionen o nos causen alergias. Entonces lo que pasa es que nosotros no escuchamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero todo lo que está escrito en la palabra de Dios es lo mejor que podamos aceptar. Porque no hay nada más, nadie en este mundo ni lo habrá que tenga más conocimiento que Dios. Y todo lo que Dios nos dice es para nuestro bien espiritual. Entonces, ¿qué pasa? El cristiano, cuando es bautizado, entra en el lugar santo y empieza a estudiar la palabra de Dios, se deja guiar por el Espíritu Santo y los frutos del Espíritu empiezan a crecer en él, o él empieza una lucha guiada por el Espíritu Santo para ir perfeccionando su carácter. Entonces, primera de Pedro, que dice, añadid a la fe, ¿en qué? En el sacrificio de Cristo, virtud, que es la virtud de ser mejor, de querer vivir una vida mejor, es el lavacro, el bautismo. Después, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, piedad, a la piedad, la paciencia, el amor fraternal. Entonces, estos son los frutos del Espíritu que el cristiano empieza cuando empieza a estudiar la palabra de Dios. Se da cuenta que no era tan bueno como él creía, ni era tan perfecto como pensaba. Entonces ve que es un desastre. Y entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder ser sacrificio vivo al Dios Padre, que es nuestra meta. Lo dice en Romanos 12:1, que es nuestro culto racional, o sea, nuestra meta es llegar a ser, que nuestra vida sea aceptada en todo momento por Dios, como sacrificio a Dios, y Dios la acepta y nos considera hijos suyos. Entonces, en el desierto, ellos acamparon, recibieron la ley de Dios y Dios empezó a darle normas, mandamientos, estatutos, decretos, pero también las normas de alimentación. O sea, ahora muchos dudan de las normas de alimentación, pero en la Biblia hay unas normas de alimentación. ¿Vosotros creéis que en el desierto no hubiesen podido comer carne cada día, el pueblo de Israel? Entonces, ¿por qué Dios no les dio carne? Y les dio el maná, porque dice en Deuteronomio 29:6, les aparté del pan, del vino y de la carne para que fuesen un pueblo sano y santo. La santidad tiene que ver con la sanidad. Nadie entrará nadie podrá llegar a la santificación sin ser sano. ¿Por qué? Porque la mente funciona según nuestra sanidad. Si nosotros llevamos una alimentación correcta, nuestra mente está más abierta a todo el plan de redención. Entonces el pueblo de Israel, como el cristiano, sigue luchando a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida, a las puertas de Canaán. Nosotros estamos en el desierto luchando. Y tenemos nuestras dudas, nos hemos apartado. Bueno, yo pienso que todos nos hemos apartado de los ídolos. Pensemos que la idolatría no es solamente la imagen.
Todo lo que se opone delante de Dios es pecado. Todo lo que nos ocupa más tiempo que Dios es un pecado. Ya sabemos que tenemos unas horas para trabajar, unas horas para descansar y unas horas para meditar, unas horas para la familia. O sea, tenemos que ser organizados con el tiempo y dedicar un tiempo a ayudar a los demás y a hacer la obra. Esto es lo que nos enseña Dios y al pueblo de Israel también con el recorrido hacia la Canaán terrenal. Entonces nosotros llegamos y pasamos al lugar santo. ¿Pero qué pasó antes de entrar en la tierra de Canaán? Pues en la tierra de Canaán Moisés mandó a los 12 espías que entrasen en la tierra para que hiciesen un recorrido y llevasen un informe. Todos de los 12, 10 llevaron un informe negativo a Moisés, con miedo. ¿Esto qué es miedo? No, esto fue falta de fe en las promesas que Dios les dio al pueblo de Israel. Solamente Josué y Caleb fueron firmes. Dijeron, si Dios nos ha prometido esta tierra, vayamos y tomámosla porque Él, Dios, nos la ha concedido. Y ya de antemano sabemos seguro que la tendremos. Esto es fe. Nosotros ahora estamos luchando con este mismo problema. Tenemos la fe como tuvo Josué y Caleb. O dudamos, o pensamos que Dios nos empujará para entrar en la tierra prometida. Dios no empujará a nadie. Nosotros tenemos que tener el deseo. Por esto estamos ahora en el recorrido, perfeccionando todo nuestro carácter para poder llegar a la tierra de Canaán, la tierra celestial. Muchos de nosotros esperamos sin ver la muerte. Que Josué y Caleb representan los 144.000 que entraron en la tierra de Canaán sin ver la muerte. Representan los que entrarán en el cielo y serán transformados sin ver la muerte. Estos, dicen, no se han contaminado con mujeres, siguen al Cordero donde quiera que va, pero los otros 10 no siguieron al Cordero donde quiera que va. Depositaron su confianza en el poder humano y rechazaron el poder divino. Nosotros estamos con las mismas condiciones. ¿Rechazamos el poder divino y nos aferramos al poder humano? Sí, lo hacemos. Sin darnos cuenta, lo estamos haciendo. Nosotros pensamos que seremos salvos con nuestros pecados. Esperamos que Dios nos dará la última oportunidad para ser transformados. Pero el tiempo es corto. Estamos en la puerta de la tierra prometida. Estamos mirando, estamos viendo todo lo que es la Canaán terrenal. Nosotros vemos la Canaán celestial en plan espiritual y deseamos estar allí. Deseamos estar allí, pero estamos agarrados con la mano al mundo. Ya, recordad que lo que dice Santiago, cualquiera que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y no basta con conocer la palabra. Como dice Santiago también 1:22, no seáis solamente oidores o conocedores de la palabra, sino hacedores, porque si no, os engañáis a vosotros mismos. Si nosotros no somos hacedores de la palabra de Dios y la ponemos en nuestra vida, pensemos que los 10 mandamientos se encierran en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, delante de Dios, delante del prójimo no tiene que haber nada. Estamos luchando por esto. Nos estamos humillando ante Dios y sabiendo que tenemos necesidad de ser perfeccionados. Si no, dice, ten cuidado para que nadie tome tu corona o quite el candelero de su lugar. ¿Para qué? Porque pondrá otro. Si tú rechazas o si nosotros rechazamos el plan de redención que Dios nos ofrece a través de su palabra, Él cogerá otro y lo pondrá en nuestro lugar. Ojalá no sea así. Ojalá nos estemos preparando, tanto en el arca, en el lugar santísimo, ¿qué había?
había el palo de Aarón, el maná y los 10 mandamientos. ¿Qué tiene que ver esto? El palo de Aarón representa tener confianza en la palabra de Dios. Si nosotros hacemos y aceptamos la palabra de Dios, tanto física, que es el maná, como espiritualmente, que es la ley, llegaremos a ser sacrificio vivo al Dios Padre y estaremos en la Canaán celestial. Recordad que Apocalipsis 17:14 dice: los que están con Él, con el Cordero, con Cristo, son los llamados, elegidos y fieles. No basta con ser elegidos, ni con ser llamados. Tenemos que ser llamados, elegidos y fieles. Espero que todos estemos allí, que este vídeo os haya gustado y meditad sobre esto, porque todo tiene que ver. Este estudio es mucho más profundo, mucho más largo, pero no me bastaría ni un vídeo ni dos. He hecho un resumen, pero este estudio con todos los versículos y una cosa u otra es muchísimo más largo. Pero tengo grabado el estudio del calendario judío con el santuario, que es el primer mes, el tercer mes y el séptimo mes, con las fiestas del calendario judío juntamente con el santuario. Todo esto, según la hermana White dice, en las fiestas del calendario judío y el santuario representan el plan de redención y todo se cumplirá según está escrito en el calendario judío. O sea, vale la pena estudiar esto. Lo que ha sido revelado pertenece al hombre. Lo que no ha sido revelado pertenece a Dios. No podemos perder el tiempo buscando el día o la venida de Cristo, porque dice que el día y la hora nadie la sabe. No podemos perder el tiempo buscando el jubileo. ¿Cuándo comenzará el jubileo? Porque el jubileo comenzará cuando Cristo venga. Dice la hermana White: entonces los salvos serán escogidos y empezará el jubileo tan esperado por el pueblo de Dios, que la tierra tenía que descansar por 1000 años. O sea que buscar el jubileo es buscar la venida de Cristo. Y esto está oculto a la mente humana. El fin del tiempo de gracia, otra cosa que la hermana White dice. Además, no hay ni un versículo en la Biblia que nos dé a entender que el fin del tiempo de gracia podemos saberlo. Dice la hermana White que el fin del tiempo de gracia no se sabrá tampoco. O sea, son eventos oscuros. Que nosotros no tenemos la capacidad para entenderlos, porque Dios no nos ha revelado nada. Lo que Dios ha revelado pertenece al hombre, lo que no pertenece a Dios. Dejad lo que pertenece a Dios y no nos compliquemos estudiando cosas que es imposible que sepamos, porque Dios esto no lo ha revelado. Así que, hermanos, estudiemos la palabra de Dios juntamente con lo que ha sido revelado, porque así sabremos los tiempos, no menospreciemos las profecías y sabemos que, como dice Job, si Dios tiene unos tiempos, el pueblo tiene que conocer estos tiempos. Tenemos que saber dónde estamos. ¿Cuánto falta para llegar? Cuando vamos por una carretera y vamos a otro pueblo, hay letreros que nos dicen: a Palma, por ejemplo, 30 kilómetros. Más adelante, Palma, 10 kilómetros. Entonces sabemos cada vez que está más cerca. Entonces, por las señales que el Señor nos ha dado en la palabra, nosotros sabemos aproximadamente el tiempo donde estamos. Pero todas las señales tienen que llegar al lugar. Con las señales sabemos el tiempo donde nos encontramos, no el tiempo que falta. O sea, el tiempo donde nos encontramos en el plan de redención. Pero las fechas de la venida de Cristo jamás las sabremos. Así que, hermanos y gente en general, me gustaría que este vídeo os hubiese gustado. Si os ha gustado, me ponéis un like y orad por mí para que todo lo que haga sea correcto a la palabra de Dios. Un saludo y un abrazo y que Dios os bendiga.